La cadena perpetua impuesta al hijo de Rick Harrison, protagonista del famoso reality show Pawn Stars, ha conmocionado al público y ha suscitado serias preocupaciones sobre la cruda realidad que se esconde tras el brillo y el glamour de la fama televisiva. La caída en desgracia de uno de los miembros más importantes de la familia Harrison, que en su día fue aclamada como parte de la querida familia de la casa de empeños estadounidense, no solo ha empañado su reputación, sino que también ha sacado a la luz los conflictos, los secretos y las fracturas ocultas dentro de lo que parecía un imperio inquebrantable. De ser un símbolo de éxito y de un agudo instinto para los negocios, el apellido Harrison se ha visto envuelto en escándalos, delitos y la traición a la confianza de millones de espectadores. Si crees que esta historia es importante y quieres participar en el debate sobre la responsabilidad y la ética en la industria del entretenimiento, no olvides dar me gusta y compartir esta publicación. Tu opinión importa. Un pequeño gesto puede ayudar a crear conciencia y exigir una mayor transparencia y responsabilidad, no solo por parte de los productores de los medios de comunicación, sino también del público. A sus 41 años, Corey Harrison era considerado una figura encantadora y con los pies en la tierra que encantaba al público estadounidense. Su genuina interacción con los clientes y su carácter accesible lo convirtieron en uno de los favoritos de los fans. Encarnaba el sueño americano, abrirse camino en el negocio familiar y alcanzar la fama gracias al trabajo duro. Pero detrás de ese rostro familiar y amable, se escondía una historia mucho más oscura, que iba mucho más allá de las paredes de la casa de empeños, el negocio que había catapultado a la familia Harrison al centro de la Piamoseribaseu. Atención pública ocultaba un secreto que lucharon con uñas y dientes por mantener oculto. Sin embargo, una vez que el FBI entró en escena, la verdad ya no pudo seguir oculta. Durante meses, los agentes federales reunieron pruebas en secreto y finalmente descubrieron acusaciones de que el propio Rick Harrison había estado involucrado en una serie de actividades ilegales, desde el blanqueo de dinero hasta el tráfico de personas. Estas impactantes acusaciones destrozaron la imagen cuidadosamente construida de los Harrison como empresarios legítimos y trabajadores. En un instante, su reputación, antes tan orgullosa, se derrumbó en medio del escándalo y la indignación pública. La revelación más impactante: Corey Harrison no era solo un espectador, sino una figura clave en la red criminal. Ayudó a construir un imperio basado no solo en antigüedades, sino también en el crimen. A medida que la investigación se ampliaba, la fascinación del público por la familia Harrison dio un giro oscuro. Los fans de Pawn Stars vieron con horror cómo sus héroes, antes tan queridos, se veían envueltos en una enorme conspiración criminal. El caso se extendió por varios estados y vinculó a la familia con un mundo criminal clandestino que pocos podían imaginar. El papel de Corey se hizo cada vez más evidente a medida que se acumulaban los testimonios de los testigos y las pruebas en su contra. Los testimonios y los registros financieros revelaron que estaba directamente involucrado en transacciones ilegales, muchas de las cuales se llevaban a cabo a través de la casa de empeños, que servía de tapadera para la actividad criminal. Entonces llegó el momento decisivo. El FBI registró la mansión multimillonaria de Rick Harrison en Las Vegas. Las autoridades se incautaron de dispositivos encriptados y documentos financieros que conectaban a la familia Harrison con una red criminal. A medida que avanzaba la investigación, se hizo cada vez más evidente que el imperio que habían construido era más que un simple negocio familiar. Era una tapadera para una amplia gama de operaciones ilegales, meticulosamente organizadas y cuidadosamente ocultas. El escándalo conmocionó a comunidades de todo el país. ¿Cómo podía el hombre detrás de Pawn Stars, un programa visto por millones de personas cada semana, estar conectado a una red criminal de tal envergadura? Corey, que había pasado años en el punto de mira, ahora se enfrenta a las consecuencias de sus propios actos. Las pruebas en su contra eran irrefutables, desde la redada del FBI hasta los testimonios de los testigos. Los documentos financieros rastreaban transacciones ilegales directamente a su nombre. Los dispositivos encriptados lo vinculaban aún más a redes de crimen organizado. En el tribunal, Corey Harrison fue acusado de conspirar con su padre para dirigir un imperio criminal.
El juicio se desarrolló como un thriller policíaco de alto riesgo. Mientras la defensa luchaba por construir un caso creíble contra la creciente montaña de pruebas, quedó claro que Corey no era solo un peón en el juego de su padre. Era un jugador clave. Era parte integral de toda la operación. La fiscalía pintó un panorama condenatorio de su profunda implicación. Sin embargo, a medida que avanzaba el juicio, el público comenzó a preguntarse, ¿qué llevó a Corey por este oscuro camino? ¿Era un participante voluntario, impulsado por la codicia y la tentación del dinero fácil? ¿O fue Rick Harrison quien lo arrastró, atrapándolo en una red de engaños y manipulaciones que se extendió durante años? La cuestión de la culpabilidad de Corey se volvió más compleja con cada día que pasaba, y las respuestas parecían estar en lo más profundo de la enredada dinámica de la familia Harrison. Al final, el jurado dictó un veredicto severo. Corey Harrison fue declarado culpable de múltiples cargos relacionados con su papel en el imperio criminal de la familia. El tribunal lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El hombre que una vez fue una querida estrella de televisión, ahora se enfrenta a las consecuencias más duras de sus actos. La sentencia marcó un punto de inflexión dramático en la saga de la familia Harrison. Lo que antes se consideraba un símbolo del éxito y la cultura estadounidense se ha convertido ahora en una advertencia sobre la codicia, la fama y los secretos ocultos. Los fans que antes animaban a Corey ahora se preguntan cómo alguien en quien confiaban pudo verse envuelto en un mundo tan oscuro y clandestino. La siguiente pregunta sigue surgiendo. ¿Cuánto sabía realmente Rick Harrison? ¿Era él el cerebro y Corey solo sufría las consecuencias? Cuando se conoció la noticia del veredicto, la opinión pública reaccionó con dureza y sin piedad. Los fans quedaron conmocionados por la verdad y se sintieron traicionados por la familia a la que antes idolatraban. En las redes sociales se inundaron los comentarios de espectadores que no podían creerlo. Les costaba conciliar la imagen de empresarios trabajadores con la realidad de un sofisticado imperio criminal. Muchos se preguntaban cómo habían podido engañarlos durante tanto tiempo. Este colapso no solo fue una tragedia para una familia, sino también una llamada de atención sobre la fragilidad de la reputación y el precio de la verdad. La historia de la condena de Corey Harrison sirve como una profunda advertencia. Demuestra lo delgada que es la línea que separa la percepción pública de la culpa personal. Las consecuencias de las decisiones equivocadas y el lado más oscuro de la fama son a veces impredecibles. Pero también es una historia de redención perdida. Un hombre que lo tenía todo y lo perdió todo por culpa del mismo imperio que lo había elevado. La caída de Corey Harrison está llena de dolorosa ironía. El imperio que ayudó a construir es también el lugar que enterró su futuro. Ese imperio se construyó a partir de pequeñas transacciones, de éxitos cuidadosamente acumulados pieza a pieza. Pero en un mundo donde la fama y la fortuna son efímeras, un solo momento en el centro de atención es suficiente para cambiar un destino para siempre. En el corazón de ese imperio se encuentra Rick Harrison, el padre, el fundador, el líder y, quizás, el que arrastró a toda la familia a la oscuridad. Se hizo famoso por ser el ingenioso y carismático propietario de Gold and Silver Pawn Shop, la estrella central del exitoso programa Pawn Stars del canal History Channel. El programa de televisión Pawn Stars, que se estrenó en 2009, se convirtió en un éxito de la noche a la mañana. Transformó una pequeña casa de empeños de Las Vegas en una marca mundial. Fans de todo el mundo seguían el ajetreo diario de Rick, Corey y su equipo mientras exploraban el mundo de las antigüedades raras, los recuerdos clásicos y los artefactos históricos. Pero detrás de las cámaras se desarrollaba una operación mucho más oscura, que llevaría al colapso del imperio de la familia Harrison. El camino hacia el éxito de Rick Harrison no estuvo pavimentado con oro. De hecho, estuvo lejos del lujoso estilo de vida que llegaría a tener. Nacido en Lexington, Carolina del Norte, Rick no era ajeno a las dificultades. Su padre era soldado, por lo que la familia se mudaba con frecuencia. Cuando Rick era adolescente, se encontró viviendo en Las Vegas. Fue allí donde Rick comenzó a trabajar en el sector de las casas de empeño, aprendiendo los fundamentos de la compra, venta y tasación de artículos. Rápidamente vio la oportunidad de abrir su propia casa de empeño.
En 1989 hizo realidad ese sueño. El verdadero punto de inflexión para Rick llegó en 2009, cuando se estrenó Pawn Stars en el canal History Channel. El programa cautivó inmediatamente al público con su mezcla única de historia, interés humano y búsqueda de tesoros. De una pequeña casa de empeños, Rick convirtió su negocio en un nombre muy conocido. De repente, se convirtió en una estrella de su propia serie de televisión. A su lado estaba su hijo Corey, que había trabajado en la casa de empeños durante muchos años. Aunque Corey solía ser retratado como un hombre franco, que a veces chocaba con los ingeniosos comentarios de su padre, estaba claro que había heredado la perspicacia empresarial y la personalidad de Rick. La imagen familiar de Pawn Stars pintaba un cuadro de un negocio legítimo y trabajador, un dúo padre-hijo que había construido un imperio desde cero. Sin embargo, lo que el público no veía detrás de las cámaras era un mundo mucho más oscuro. A medida que aumentaba el éxito de Pawn Stars, también lo hacían la riqueza y la influencia de Rick Harrison. El hombre que una vez luchó por ganarse la vida, ahora vive en una mansión en la zona más exclusiva de Las Vegas. Corey también se volvió más poderoso que nunca. Ya no era solo el hijo de una estrella, se había convertido en una figura clave en el negocio familiar, gestionando operaciones y cerrando acuerdos que contribuyeron al éxito del programa. Sin embargo, a medida que crecía el papel de Corey, también lo hacía la influencia de personajes turbios en la vida de la familia Harrison. Junto con la creciente fama de la casa de empeños, se involucraron en negocios más grandes y lucrativos, desde artefactos raros y objetos históricos hasta tratos con celebridades. Recuerdos, obras de arte, artefactos, manejaban transacciones por valor de millones de dólares. El negocio de los empeños, que antes operaba discretamente, se había convertido en el centro de atención. Atrajo no solo a clientes legítimos, sino también a aquellos que buscaban explotar el negocio con fines ilegales. El atractivo del dinero fácil resultó demasiado fuerte para muchos. Fue durante esta época cuando comenzó a formarse la conexión entre Rick, Corey y las organizaciones criminales. A medida que el negocio crecía, sus negocios se volvían más complicados. La línea entre los negocios legítimos y las actividades ilegales comenzó a difuminarse. Poco después, el FBI comenzó a fijarse en la familia Harrison. Ya en 2002, las fuerzas del orden iniciaron discretamente una investigación. Las sospechas se centraban en el blanqueo de dinero y el tráfico de objetos robados. Llevó mucho tiempo, pero una vez reunidas las pruebas suficientes, quedó clara la verdadera magnitud de la operación. La casa de empeños era ahora sospechosa de ser una tapadera para actividades clandestinas. Se creía que colaboraba con redes de crimen organizado, traficando con todo tipo de objetos, desde obras de arte robadas hasta armas ilegales. La casa de empeños, que en su día fue un lugar para intercambiar objetos de valor, se había convertido en una tapadera para actividades delictivas. Corey, que en su día disfrutó de la fama, se vio envuelto en una peligrosa red, una oscura trama que amenazaba con engullirlo a él y a su familia. A pesar de las crecientes sospechas, la familia Harrison siguió manteniendo su fachada legal. El público seguía viendo a Rick y Corey como símbolos del trabajo duro y la determinación. Sin embargo, detrás de esa imagen se escondía una verdad mucho más compleja y oscura. Eran el centro de una organización mucho más grande que una simple casa de empeños. La familia Harrison fue acusada de colaborar con el crimen organizado. Se les sospechaba de blanquear dinero a través de transacciones de alto valor. No solo eso, sino que también se creía que facilitaban el transporte interestatal de bienes robados. El glamour de los reality shows era solo una fachada. Corey Harrison, que en su día fue muy querido en televisión, se vio ahora envuelto en todo ello. La investigación se intensificó y las pruebas comenzaron a apuntar hacia Corey. Se le identificó como la figura central en la gestión de las transacciones ilegales. Mientras Rick Harrison era la cara visible de la operación, Corey era quien coordinaba todo entre bastidores. Actuaba como puente entre la organización criminal y la casa de empeños. Las personas involucradas en actividades turbias visitaban con frecuencia la tienda. Cuanto más investigaba el FBI, más claro estaba. El imperio Harrison no se había construido solo con antigüedades. Detrás de los objetos raros había una red de transacciones ilegales de alto riesgo. No solo Rick,
sino también Corey estaba profundamente involucrado en las actividades delictivas. El dúo padre e hijo, que en su día fueron considerados modelos a seguir en televisión, ahora se encontraban en el centro de un escándalo. La reputación que les había llevado al éxito se había convertido en un golpe fatal. El mismo trabajo que los había hecho famosos ahora se volvía en su contra para destruirlos desde dentro. Corey Harrison, el personaje que una vez cautivó al público, ya no era el chico de oro. Se había convertido en cómplice de una organización criminal con una influencia de gran alcance. Su papel ya no era el de un asistente. Era un participante directo, que tomaba decisiones, y esos secretos estaban a punto de salir a la luz de la forma más dramática. A medida que la fama y la riqueza de la familia Harrison seguían creciendo, las sospechas aumentaban. Lo que comenzó como una pequeña casa de empeños en Las Vegas, construida sobre los sueños de Rick Harrison y su familia, se había convertido en un negocio multimillonario. Sin embargo, con el aumento de la riqueza y la influencia, la inevitable atención de las fuerzas del orden comenzó a surgir. El FBI, siempre atento a las actividades ilegales que se esconden tras la fachada de los negocios legítimos, comenzó a centrarse en el imperio de Pawn Stars. Lo que descubrieron a lo largo de 16 meses fue nada menos que impactante. La investigación del FBI sobre la casa de empeños de la familia Harrison se inició inicialmente por una auditoría rutinaria. Las transacciones financieras sospechosas dentro del negocio llamaron la atención de los investigadores. Lo que en un principio parecían transacciones inofensivas relacionadas con antigüedades y objetos de colección, pronto se convirtieron en un motivo de gran preocupación. En apariencia, Pawn Stars era solo un reality show que captaba la emoción de regatear por objetos raros y artefactos de valor incalculable. Pero bajo ese brillante exterior se escondía una red de actividades delictivas de la que el público no sabía nada. La investigación comenzó en silencio, con agentes federales revisando discretamente los registros financieros de la Casa de Empeños de Oro y Plata. Al principio, solo investigaban simples acusaciones de blanqueo de dinero y venta de objetos robados. Sin embargo, a medida que la investigación se profundizaba, su alcance comenzó a ampliarse mucho más allá de lo que se había previsto inicialmente. Siguieron apareciendo nuevas pistas que indicaban la participación de la Casa de Empeños en actividades sospechosas. Un mundo clandestino comenzó a aflorar bajo el brillante exterior de una marca de renombre mundial. Lo que comenzó como una investigación sobre actividades financieras se convirtió rápidamente en una investigación en toda regla sobre el crimen organizado. Los agentes descubrieron que la casa de empeños parecía haberse convertido en un centro de numerosas transacciones ilegales. Una de las primeras pruebas que llamó la atención del FBI fue una serie de transacciones en efectivo inusualmente elevadas. Estas sumas de dinero se depositaron en las cuentas de la tienda, pero no había ningún documento que las acompañara. En el sector de las casas de empeño, las transacciones en efectivo no son infrecuentes, pero las cantidades involucradas en estas operaciones superaban con creces el valor real de los artículos. Las discrepancias plantearon importantes interrogantes a los investigadores. Descubrieron que no se trataba solo de artículos pequeños, sino que incluso bienes por valor de cientos de miles de dólares no estaban debidamente documentados. Además, muchas transacciones se realizaron sin documentación oficial ni recibos. Esto infringía importantes normativas financieras y leyes federales. Se confirmó que algunos artículos de gran valor habían sido trasladados a otros estados sin la documentación adecuada. Muchos de estos artículos tampoco tenían una procedencia clara, lo que levantó sospechas de que se tratara de bienes robados. El FBI concluyó que no se trataba de simples descuidos comerciales, sino que podían ser esfuerzos intencionados para ocultar actividades ilegales. La falta de transparencia en los registros contables indicaba una manipulación financiera sistemática. Estos hallazgos elevaron la investigación a un nuevo nivel, en el que participaron múltiples agencias federales y locales. A medida que avanzaba, quedó claro que las transacciones no eran el resultado de una contabilidad deficiente o de simples errores. El FBI comenzó a reconstruir un panorama más amplio y organizado. Descubrieron que Rick Harrison había facilitado transacciones con personas vinculadas al crimen organizado.
incluyendo redes de lavado de dinero y tráfico de armas. La casa de empeños se había convertido en una fachada para transacciones ilegales. Rick, ya fuera a sabiendas o sin saberlo, desempeñaba el papel de intermediario en esta red criminal. A medida que se acumulaban las pruebas, la investigación se centró en Corey Harrison. Corey, que cada vez asumía un papel más importante en el negocio familiar, comenzó a emerger como figura central. A medida que la casa de empeños crecía, la influencia de Corey en las operaciones se hizo más prominente. Mientras Rick era la cara visible del programa de televisión, Corey era quien realmente dirigía las cosas entre bastidores. Los agentes federales descubrieron que Corey estaba profundamente involucrado en la gestión y ejecución de transacciones sospechosas. Esto incluía la coordinación con organizaciones criminales para llevar a cabo transacciones ilegales. Claramente, Corey no era solo un heredero, sino que formaba parte activa de la red criminal. La situación se agravó cuando surgió un nuevo giro en la investigación. El FBI descubrió pruebas de tráfico de personas relacionadas con la casa de empeños de oro y plata. Al rastrear el flujo de dinero, los agentes descubrieron que la tienda se utilizaba como centro de pago para bienes robados. Aún más preocupante era que algunos de los pagos estaban relacionados con operaciones de tráfico de personas entre estados. Este descubrimiento conmocionó a los investigadores y aumentó la urgencia del caso. Durante meses, el FBI construyó en secreto un caso contra la familia Harrison. Llevaron a cabo una vigilancia secreta, grabaron conversaciones, analizaron datos y rastrearon comunicaciones. Lo que reunieron no solo era preocupante, sino también crucial. Los agentes descubrieron correos electrónicos y mensajes cifrados que detallaban transacciones secretas. El contenido revelaba vínculos entre la familia Harrison y las principales organizaciones criminales del país. La casa de empeños se había utilizado como herramienta para el blanqueo de dinero, el tráfico de bienes robados y la facilitación de la trata de personas. Uno de los hallazgos más sorprendentes fue el papel de los empleados dentro del sistema. Aunque la mayoría de los empleados eran leales a los Harrison, algunos comenzaron a notar actividades inusuales. Fueron testigos de transacciones extrañas que involucraban artículos caros de origen desconocido, desde intercambios de dinero en efectivo sin explicación hasta artículos imposibles de rastrear. Algunos empleados comenzaron a cuestionar la transparencia del negocio. Algunos de ellos se convirtieron en informantes y proporcionaron información confidencial al FBI. Como resultado, los investigadores obtuvieron una imagen más clara de lo que estaba sucediendo detrás de las puertas de la tienda. A pesar de estar bajo vigilancia, la familia Harrison siguió manteniendo la apariencia de que todo estaba en orden. Continuaron filmando episodios de Pawn Stars, apareciendo en televisión como una pareja de padre e hijo llenos de energía. Pero, lejos de los focos, el FBI iba construyendo su caso. Seguían apareciendo nuevas conexiones, lo que complicaba la investigación. Cuanto más indagaban, más claros se hacían los vínculos entre los Harrison y el mundo del crimen. Los Harrison se habían involucrado tanto con organizaciones criminales que eran inseparables. No eran solo cómplices involuntarios, estaban directamente involucrados en facilitar actividades ilegales. Durante meses, el FBI luchó contra reloj para evitar la destrucción de pruebas. Finalmente, después de reunir todas las piezas, estaban listos para actuar. Había llegado el momento en que el FBI se dio cuenta del alcance total de las actividades criminales de la familia Harrison. Se creía que estaban detrás de una de las mayores tramas de blanqueo de dinero de la historia de Las Vegas. Y todo estaba hábilmente disimulado bajo la apariencia de una famosa casa de empeños. Los Harrison habían movido millones de dólares a través de una red de empresas ficticias y cuentas en paraísos fiscales. Esta revelación sacudió la investigación y quedó claro que el imperio Harrison no solo se había construido con trabajo duro, sino también con corrupción y crimen. Con esta información crucial en sus manos, el FBI estaba listo para proceder a la detención. La investigación había llegado a su punto álgido y había llegado el momento de que los Harrison se enfrentaran a las consecuencias de sus actos. La investigación del FBI sobre la casa de empeños de Rick Harrison y el imperio ilegal que ocultaba llegó a un momento crucial en el verano de 2025. Tras meses de vigilancia secreta,
seguimiento financiero y testimonios de testigos. Las autoridades llegaron a un punto decisivo. Llevaron a cabo una redada de alto perfil en la mansión multimillonaria de Rick Harrison en Las Vegas. Fue una escena dramática que acabaría por sacar a la luz toda la operación criminal de la familia y sacudir la confianza del público en su querido protagonista de Pawn Stars. La mansión de Rick Harrison no era solo una residencia, sino un símbolo del éxito y el imperio que había construido. Situada en uno de los barrios más exclusivos de Las Vegas, la extensa finca era una auténtica maravilla arquitectónica con detalles lujosos y refinados. Los amplios terrenos y las vistas panorámicas de la ciudad reflejaban el sueño americano, mostrando el trabajo duro, la determinación y el éxito que se había logrado. Pero para el FBI se había convertido en un símbolo de algo mucho más oscuro, el corazón de un imperio criminal. Durante meses, los agentes federales habían estado recopilando información y pruebas contra la familia Harrison. Habían accedido a registros financieros, analizado comunicaciones encriptadas e incluso llevado a cabo operaciones encubiertas para descubrir la vasta red criminal que rodeaba la casa de empeños de oro y plata. Lo que descubrieron conmocionó a la casa de empeños, un negocio que parecía legítimo y que había sido utilizado como tapadera para el blanqueo de dinero, el tráfico de bienes robados e incluso la trata de personas. Rick Harrison, Corey Harrison y otras personas implicadas se habían visto profundamente envueltos en estas actividades delictivas, facilitando transacciones que se extendían por varios estados y estaban vinculadas a organizaciones criminales. La redada en la mansión de Rick Harrison fue el momento que el FBI había estado esperando. Armados con una orden de registro, imágenes de vigilancia y numerosas pruebas, los agentes estaban listos para actuar. Sabían que necesitaban las pruebas para condenar a Harrison, a los miembros de su familia y a sus cómplices criminales que se escondían entre las paredes de esa mansión. Era el cuartel general de una red criminal que llevaba mucho tiempo operando en secreto. En la mañana de la redada, los agentes del FBI irrumpieron con precisión militar. Era temprano y la casa estaba en silencio, pero la operación no tenía nada de sutil. Los agentes rodearon la casa, bloqueando todas las salidas y cortando cualquier posible vía de escape. El equipo, que incluía miembros armados del SWAT, había planeado la operación hasta el más mínimo detalle, sabiendo que cualquier error podría llevar a la destrucción de pruebas cruciales o incluso a la violencia. La familia Harrison era muy famosa y no estaba claro cómo reaccionaría ante el enfrentamiento. Cuando los agentes irrumpieron en la mansión, vieron la extensa y lujosa propiedad que el público había imaginado. Sin embargo, fueron el sótano y las oficinas privadas los que resultaron ser la clave para desvelar toda la operación criminal de la familia Harrison. En las zonas más recónditas de la mansión, ocultos tras costosas paredes, muebles de lujo y decoraciones, el FBI descubrió un tesoro de pruebas incriminatorias. Entre los primeros objetos recuperados se encontraban dispositivos encriptados, ordenadores portátiles, discos duros y teléfonos inteligentes que Rick y Corey Harrison habían utilizado para llevar a cabo sus transacciones ilegales. Estos dispositivos contenían registros financieros, correos electrónicos e historiales de transacciones que vinculaban directamente a la familia Harrison con organizaciones criminales. Los agentes también descubrieron un alijo de documentos que detallaban acuerdos, secretos y transacciones comerciales por valor de millones de dólares en efectivo. Estaba claro que no se trataba de simples transacciones de empeño, sino de complejos planes de blanqueo de dinero que se extendían a través de fronteras y continentes. Quizás el descubrimiento más impactante se produjo en una habitación cerrada con llave, situada debajo de la bodega de la mansión. En esta habitación secreta, los agentes del FBI encontraron montones de documentos, algunos de los cuales detallaban actividades de tráfico de personas. Algunos de los documentos estaban relacionados con el transporte de mercancías ilegales, mientras que otros apuntaban a transacciones oscuras que involucraban a personas desaparecidas en circunstancias misteriosas. El FBI se dio cuenta rápidamente de que Rick y Corey Harrison no eran solo facilitadores de transacciones financieras, sino que también formaban parte de una red organizada más amplia que abarcaba múltiples empresas criminales. Estos registros fueron cruciales,
ya que revelaron el alcance de la participación de los Harrison en actividades ilegales, incluidos los vínculos con traficantes de armas internacionales y familias del crimen organizado. La familia de prestamistas se había construido una imagen pública basada en transacciones históricas. Ahora, había quedado al descubierto como parte integrante de un mundo mucho más oscuro y mortífero. La redada no se limitó a la mansión. Los agentes del FBI realizaron registros simultáneos en otras propiedades vinculadas a los Harrison, como trasteros, otras viviendas e incluso negocios relacionados con sus actividades delictivas. La investigación descubrió numerosas tapaderas utilizadas para ocultar sus transacciones ilegales, y los agentes estaban decididos a no pasar por alto ni un solo detalle. Las redadas se llevaron a cabo simultáneamente para evitar que se destruyera cualquier prueba y garantizar que la familia Harrison no escapara de todo el peso de la ley. A medida que los agentes continuaban con el registro, encontraron pruebas de la participación de la casa de empeños en la venta de artefactos robados y objetos raros de gran valor. Muchos de estos artículos irreemplazables habían pasado por la casa de empeño de oro y plata sin que se hiciera ninguna pregunta. Se cree que algunos de estos artículos fueron sustraídos de colecciones privadas de museos e incluso de personas a las que se engañó para que vendieran sus valiosas posesiones. El papel del prestamista en estas actividades era más que alarmante. Los Harrison construyeron su imperio no solo a través de transacciones legales, sino también explotando a los mismos clientes a los que una vez sirvieron. La noticia de la redada se extendió rápidamente, causando conmoción entre la comunidad de fans de Pawn Stars, el público, que había seguido a los Harrison durante años mientras interactuaban con los clientes, regateaban los precios y compartían la emoción de descubrir tesoros raros. Descubrió ahora que el negocio que los había convertido en estrellas estaba siendo investigado por estar involucrado en algunos de los delitos más atroces que los espectadores podían imaginar. Las personas que antes admiraban a los Harrison por su ingenio y su agudo sentido de los negocios se enfrentaban ahora a la horrible verdad de que la familia en la que confiaban no era la de empresarios legítimos que mostraban en televisión. Al final de la redada, el FBI había incautado cientos de pruebas que constituirían la base del caso penal contra los Harrison. Estos descubrimientos no solo implicaban a Rick y Corey Harrison, sino que también arrojaban una sombra oscura sobre toda la operación de Pawn Stars. Para quienes habían pasado años viendo el programa, era imposible no sentir una profunda decepción al recordar los momentos vividos con la familia Harrison. El público había sido engañado, y el imperio que antes parecía intocable se desmoronaba tras la redada. Las autoridades detuvieron rápidamente a Rick Harrison, Corey Harrison y varios socios, cuyos nombres eran ahora sinónimo de un imperio criminal que se extendía mucho más allá del negocio de las casas de empeño. A medida que avanzaba la investigación, salieron a la luz más detalles sobre el alcance de las actividades ilegales de la familia Harrison, actividades que en su día fueron elogiadas por su agudo sentido de los negocios y su atractivo en pantalla. Ahora se enfrentaban a la dura realidad de su implicación en una red criminal que les había costado todo. A medida que se profundizaba en la investigación de las actividades criminales de la familia Harrison, una pregunta más importante se cernía sobre todas las demás. ¿Qué papel desempeñó Corey Harrison, el que fuera el hijo predilecto de Rick Harrison, en el imperio criminal que había operado durante años bajo la apariencia de una casa de empeños de oro y plata? Corey era retratado en Pawn Stars como un personaje encantador y con los pies en la tierra, alguien con quien los espectadores podían identificarse por su ingenio, su franqueza y sus divertidas interacciones con los clientes. Esto lo convirtió en uno de los favoritos de los fans. Si crees que la transparencia y la responsabilidad en la industria del entretenimiento son importantes, no olvides darle a me gusta y compartir esta publicación. Tus acciones no solo ayudarán a crear conciencia, sino que también enviarán un mensaje contundente de que no toleramos el engaño ni transigimos con las malas acciones. Únete a la conversación y ayuda a cambiar el impacto de los reality shows en la sociedad. Un simple me gusta o compartir podría ser el primer paso para crear una comunidad más consciente y proactiva en la protección de los valores éticos.
Pero, entre bastidores, sus acciones distaban mucho de ser inocentes. Corey Harrison comenzó a trabajar en el negocio familiar a una edad temprana, pasando la mayor parte de su vida en la casa de empeños, aprendiendo el oficio de su padre, Rick, y convirtiéndose en una parte esencial del negocio que aparecía en el programa. Corey era visto a menudo como alguien capaz de cerrar un trato u ofrecer un precio justo a los clientes que querían vender sus objetos de valor. Se le describía como alguien con buen ojo para los artículos raros y talento para regatear. Con el tiempo, a medida que el negocio crecía, las responsabilidades de Corey comenzaron a difuminar los límites entre las actividades legales e ilegales. Mientras Rick Harrison se convertía en la cara visible del imperio Pawn Stars, el papel de Corey dentro del negocio se ampliaba con el éxito del programa. Cada vez más clientes de alto perfil comenzaron a visitar a los Harrison, y sus motivos para hacerlo iban más allá de las simples transacciones de empeño. Muchos de estos clientes tenían conexiones con el crimen organizado y veían la casa de empeños como una oportunidad para lavar dinero, comerciar con artículos robados y llevar a cabo negocios que podían ocultarse fácilmente tras las transacciones legítimas que se filmaban para el programa. En este entorno, la implicación de Corey en actividades delictivas comenzó a arraigarse. Aunque su imagen pública en el programa lo presentaba como un hombre de negocios honrado, la realidad era mucho más compleja. Los testimonios y las pruebas presentadas durante el juicio revelaron que Corey desempeñaba un papel clave en la gestión de muchas de las actividades ilegales que se llevaban a cabo a través de la casa de empeños. No era solo el hijo de Rick Harrison. Era una figura central en la red que había utilizado el negocio como tapadera para el blanqueo de dinero, el tráfico de bienes robados y, lo más impactante, la trata de personas. La investigación del FBI reveló que Corey era el principal punto de contacto de varias organizaciones criminales que utilizaban la casa de empeños para facilitar sus actividades ilegales. Mientras que Rick Harrison era a menudo la cara visible del negocio, era Corey quien se encargaba de la logística entre bastidores. Era él quien gestionaba las transacciones, se aseguraba de que el dinero cambiara de manos y de que los bienes se trasladaran sin levantar sospechas. Su participación en estas transacciones no era pasiva. Corey era un participante activo, que dirigía el movimiento de bienes y dinero para ocultar las operaciones delictivas. Una de las pruebas más cruciales que vinculaban a Corey con las actividades delictivas procedía de los dispositivos cifrados incautados durante la redada del FBI. Estos dispositivos contenían registros de comunicaciones, correos electrónicos y mensajes cifrados que implicaban directamente a Corey en transacciones ilegales. Las pruebas pintaban un cuadro claro de Corey como el cerebro detrás de muchas de las actividades ilegales que tenían lugar en la casa de empeños de oro y plata. Los mensajes detallaban negociaciones con organizaciones criminales, instrucciones sobre cómo manejar grandes sumas de dinero ilícito e incluso intercambios en los que se discutía la logística del transporte de los bienes robados. El papel de Corey en el negocio familiar iba mucho más allá de la gestión de las operaciones diarias. A medida que la tienda se expandía, también lo hacía el alcance de las transacciones ilegales. Una de las revelaciones más impactantes fue la participación directa de Corey en el tráfico de personas. Mientras que Pawn Stars presentaba la tienda como un lugar donde las personas vendían reliquias familiares o artefactos raros, en realidad se había convertido en una tapadera para actividades mucho más siniestras. El FBI descubrió pruebas que demostraban que Corey coordinaba la venta de personas como si fueran artículos de una póliza de empeño. Se reveló que facilitaba el tráfico de mujeres y niños para trabajos forzados y explotación sexual. Esta revelación conmocionó a toda la investigación. Corey, hijo de una celebridad de la televisión y magnate de los negocios, estaba directamente involucrado en delitos que destruyeron las vidas de sus víctimas. A menudo se trataba de personas vulnerables, que habían sido atraídas al mundo de las casas de empeño, con el pretexto de transacciones legítimas. La participación de Corey en estos atroces delitos destrozó cualquier ilusión sobre su inocencia. El hombre que antes era conocido por su humor y su encanto, se convirtió en un villano a los ojos del público. A medida que se presentaban las pruebas,
La imagen pública que la familia Harrison había construido meticulosamente a lo largo de los años se derrumbó por completo. Las actividades delictivas en las que habían participado no eran meros actos personales, sino parte de un imperio del crimen organizado más amplio. La verdadera naturaleza de sus actos había quedado al descubierto. Corey era una pieza clave en una red de explotación y sufrimiento humano. Aunque Corey había sido en su día un participante entusiasta en los negocios de su familia, su profunda implicación en estas actividades delictivas pintaba un panorama mucho más oscuro. Las pruebas descubiertas por el FBI dejaron claro que Corey había abrazado por completo el lado más oscuro del negocio ilegal. Prefería el beneficio personal a los valores de integridad y honestidad que había defendido públicamente. A medida que avanzaba la investigación, se hizo evidente que Corey había facilitado intencionadamente transacciones ilegales, ayudó a blanquear dinero y a transportar bienes robados. Estas acciones convirtieron a Corey en una figura central del mundo criminal. La implicación de Corey iba más allá de la simple gestión de transacciones. También era responsable de gestionar las relaciones de la tienda con la clientela criminal. Estos clientes no eran solo personas que buscaban vender sus joyas antiguas, sino personas vinculadas a organizaciones criminales. Buscaban utilizar la casa de empeños como medio para mover mercancías y dinero ilícitos. Corey actuaba como intermediario entre estos delincuentes y el negocio familiar de los Harrison, proporcionándoles una tapadera para llevar a cabo sus actividades turbias. Su participación iba mucho más allá de las simples transacciones. Se convirtió en un eslabón clave de la red criminal. Corey se había convertido en una figura de confianza en el mundo criminal clandestino. Era el puente entre el mundo del crimen organizado y el imperio de las casas de empeño que se mostraba al público. La gravedad de los actos de Corey quedó más clara durante el juicio. Las pruebas en su contra se acumularon y eran casi irrefutables. Su papel no era solo el de un participante pasivo, sino el de un cómplice activo y voluntario. Había utilizado su perspicacia empresarial para promover los intereses de las organizaciones criminales. Mientras mantenía la fachada de un hombre de negocios responsable, Corey había ayudado a construir un imperio criminal. Este imperio criminal está siendo poco a poco expuesto en los tribunales con cada sesión del juicio. El equipo de defensa de Corey luchó por dar una explicación razonable a sus acciones. Sus actividades ilegales habían sido documentadas minuciosamente y casi no quedaba lugar para la duda. La fiscalía pintó un panorama condenatorio de un hombre que no solo violó deliberadamente la ley, sino que lo hizo para obtener beneficios personales. A medida que se acumulaban las pruebas, quedó claro que Corey había desempeñado un papel fundamental en el colapso del imperio de su familia. Ahora tendría que afrontar las consecuencias de sus actos. La sala del tribunal estaba abarrotada cuando comenzó oficialmente el juicio de Corey Harrison. Periodistas, espectadores y miembros de la familia Harrison estaban presentes. El interés del público por el caso era comprensible. Corey, que en otro tiempo fue querido por millones de personas por su actitud amistosa y su ingenioso sentido del humor, se encontraba ahora ante el tribunal. Como heredero de una famosa casa de empeños, había sido en su día símbolo de legado y éxito. Sin embargo, el lado oscuro del negocio familiar lo había llevado a este duro punto de inflexión. Ahora debía enfrentarse a todo el peso de la ley. A medida que se desarrollaba el juicio, el mundo descubrió la impactante verdad sobre la participación de Corey en actividades ilegales que llevaron a la destrucción de su familia. La fiscalía no perdió tiempo en presentar sus argumentos contra Corey, tras haber reunido una gran cantidad de pruebas. El peso de estas pruebas quedó muy claro en sus declaraciones iniciales. La clave de su argumento era sencilla. Corey Harrison era un participante activo en el imperio criminal. Facilitó intencionadamente transacciones ilegales, coordinándose con grupos criminales organizados. Estas actividades se habían estado llevando a cabo durante años ante los ojos de la opinión pública. Los fiscales describieron las diversas actividades delictivas en las que Corey había participado, desde el blanqueo de dinero hasta el tráfico de bienes robados. La acusación más alarmante fue la participación en la trata de personas. Presentaron al jurado pruebas condenatorias, entre las que se incluían mensajes cifrados,
documentos financieros y testimonios de denunciantes. Además, se presentaron declaraciones de agentes de las fuerzas del orden. La fiscalía describió a un hombre profundamente arraigado en el mundo del crimen organizado. Corey había utilizado su posición en el negocio familiar para facilitar y ocultar actividades ilegales durante años. Una de las pruebas más importantes procedía del testimonio de los agentes federales que llevaron a cabo la investigación. Detallaron cómo rastrearon los flujos de dinero ilegal y los bienes a través de la casa de empeños de la familia Harrison. Los agentes explicaron cómo descubrieron una red de crimen organizado que utilizaba la tienda como tapadera para el blanqueo de dinero y el contrabando. Su testimonio fue convincente y describió hasta dónde había llegado Corey para proteger el negocio, incluso si eso significaba participar directamente en actividades delictivas. Estas revelaciones dejaron atónito al jurado. Quizás el testimonio más impactante fue el de un denunciante que había trabajado en la casa de empeños de oro y plata. Un antiguo empleado leal a la familia Harrison compartió testimonios de primera mano sobre las transacciones ilegales que presenció a puerta cerrada. Describió grandes sumas de dinero que se intercambiaban sin la documentación adecuada, junto con clientes extraños que vendían artículos raros. El empleado relató las peticiones inusuales que le hacían Corey y Rick Harrison. Con el tiempo, empezó a sospechar que algo no iba bien. Finalmente, se puso en contacto con el FBI y proporcionó información crucial que ayudó a impulsar la investigación. La información proporcionada por el denunciante ayudó a sentar las bases del caso contra Corey y su padre. Por otro lado, la defensa tuvo dificultades para presentar una estrategia creíble. Parecían centrarse en desacreditar a los testigos de la acusación y cuestionar la integridad de la investigación. Los abogados defensores argumentaron que Corey no era consciente del alcance total de las actividades delictivas que se llevaban a cabo entre bastidores. Afirmaron que Corey no era más que un peón manipulado y controlado por su padre, Rick Harrison. Sin embargo, este argumento carecía del peso necesario para contrarrestar las pruebas abrumadoras y claras presentadas por la acusación. A medida que avanzaba el juicio, salieron a la luz más detalles sobre el funcionamiento interno de la empresa criminal de la familia Harrison. La fiscalía presentó pruebas de la participación directa de Corey en transacciones ilegales. Demostraron que se había comunicado y cooperado con organizaciones criminales. Además, se demostró que Corey había negociado acuerdos e incluso había estado presente durante la transferencia de bienes robados. Todo se llevó a cabo bajo la apariencia del negocio de la casa de empeños. Estas pruebas indicaban claramente que Corey no solo conocía las actividades delictivas, sino que participaba activamente en ellas. Uno de los momentos más cruciales del juicio se produjo cuando la fiscalía presentó una serie de mensajes cifrados entre Corey y una de las organizaciones criminales. Estos mensajes detallaban la logística de las transacciones ilegales, incluidas instrucciones sobre cómo transferir grandes sumas de dinero y artículos a través de las fronteras estatales sin levantar sospechas. Los mensajes eran claros y directos y demostraban que Corey estaba profundamente involucrado en la dirección de las actividades delictivas. La fiscalía utilizó estas comunicaciones para demostrar que Corey no era un simple espectador inocente. Al contrario, era un participante activo que comprendía perfectamente las operaciones ilegales y participaba en ellas. Este argumento socavó las alegaciones de la defensa, debilitando cada vez más su caso. Cuando la defensa intentó presentar sus argumentos, trató de culpar en gran medida a Rick Harrison. Su argumento sugería que Rick era el verdadero cerebro detrás del imperio criminal, mientras que Corey simplemente había sido manipulado para participar. Afirmaron que Rick había aprovechado su influencia paterna para involucrar a su hijo en estas actividades ilegales. Sin embargo, este argumento se desmoronó rápidamente ante las abrumadoras pruebas presentadas por la fiscalía. El jurado no se dejó influir por el intento de la defensa de desviar la responsabilidad. Estaba claro que consideraban a Corey un participante activo que era plenamente consciente de su papel en los delitos. Ya no se le veía como el heredero inocente que muchos habían creído que era. A lo largo del juicio, la cobertura mediática fue intensa y continua. Periodistas de todo Estados Unidos acudieron en masa a Las Vegas
para informar sobre este impactante caso. Pawn Stars, uno de los reality shows más queridos de Estados Unidos, era ahora objeto de críticas generalizadas. Los fans que antes admiraban a Corey por su actitud amistosa y su sentido práctico estaban ahora profundamente decepcionados. No podían entender que el hombre que habían visto en la pantalla pudiera estar involucrado en una red criminal de tal envergadura. El caso se había convertido en un drama de la vida real que cautivó a toda la nación. Cuando la fiscalía terminó de presentar sus argumentos, a la defensa le quedaba poco que decir. No lograron desacreditar a los testigos, y su intento de presentar a Corey como un peón en el juego de Rick no convenció a nadie. El escepticismo hacia los argumentos de la defensa se palpaba en la sala del tribunal. Las pruebas contra Corey eran abrumadoras, especialmente el testimonio de los agentes federales y del denunciante. Juntos, pintaron un panorama condenatorio. Los momentos finales del juicio se desarrollaron en un ambiente tenso. Ambas partes se prepararon para sus alegatos finales. La fiscalía pronunció un contundente alegato final. Hizo hincapié en la gravedad de los actos de Corey y en el daño que había causado a la comunidad. Según ellos, Corey no solo había mancillado la reputación de su familia, sino que también había contribuido directamente al sufrimiento de las víctimas, en particular en actividades de trata de personas. El mensaje de la fiscalía era claro. Corey Harrison debía rendir cuentas ante la ley. Había cometido delitos y ahora era el momento de afrontar las consecuencias. El jurado comenzó a deliberar en un ambiente tenso. Estaba claro que el destino de Corey estaba sellado. Era la figura central de uno de los casos penales más importantes de Las Vegas en años. Las pruebas en su contra eran demasiado abrumadoras como para rebatirlas. La cuestión ya no era si Corey era culpable, sino cómo le trataría el sistema judicial. La sala se sumió en un silencio sofocante cuando el jurado regresó para pronunciar su veredicto. Tras días de juicio, horas de testimonios y montañas de pruebas, por fin había llegado el momento de la verdad. Todas las miradas se dirigieron hacia Corey Harrison. Corey Harrison, de 41 años, hijo de Rick Harrison, el rostro visible de Pawn Stars, se encontraba en la mesa de los acusados con su destino en juego. El público lo adoraba como el afable heredero de la famosa casa de empeños, pero ahora lo veía enfrentarse a las consecuencias de sus actos delictivos. Mientras el jurado entraba en la sala y ocupaba sus asientos, la tensión se apoderó de la sala. Todos los ojos se fijaron en el rostro estoico de Corey y en el equipo de abogados que lo acompañaba. El veredicto marcaría el final de un capítulo escandaloso en la historia de la familia Harrison. Los miembros de la familia esperaban ansiosos el anuncio sobre Corey. Este era el momento que determinaría el resto de su vida. No había vuelta atrás. Los acontecimientos de las últimas semanas habían llegado a su punto álgido. La jueza, una figura severa que había presidido todo el juicio, se puso de pie y se dirigió a la sala. Pidió al jurado que dictara su veredicto. Mientras hablaba, el aire se enrareció por la expectación. El secretario del tribunal gritó: «Nosotros, el jurado, declaramos al acusado, Corey Harrison, culpable de todos los cargos». Las palabras resonaron en la sala. Durante un instante, se hizo el silencio absoluto. Corey permaneció inmóvil, con el rostro inexpresivo, pero era evidente que estaba asimilando la gravedad del momento. Sus manos temblaban ligeramente mientras esperaba lo que vendría a continuación. La realidad de lo que había sucedido en los últimos meses era finalmente innegable. Se había confirmado su participación en una vasta red de actividades delictivas. La imagen pública que había construido con tanto cuidado se había hecho añicos oficialmente. Tras anunciarse el veredicto, la fiscalía se levantó para pronunciar un comunicado sobre la gravedad de los delitos de Corey. El fiscal, que había llevado el caso con una precisión implacable, comenzó a esbozar las devastadoras consecuencias de los actos de Corey. El acusado, declaró el fiscal, no solo era cómplice de los delitos iniciados por su padre, sino que había participado activamente en ellos. Los delitos incluían tráfico de personas, blanqueo de capitales y distribución de bienes robados. Corey no solo había hecho la vista gorda, sino que había orquestado los delitos y se había beneficiado de ellos. Las acciones de Corey habían alimentado un ciclo de explotación y corrupción que se prolongó durante años.
El fiscal hizo una pausa, dejando que la gravedad de sus palabras calara en la tensa atmósfera de la sala. El que fuera una estrella de televisión era ahora un hombre que había destruido no solo su propia vida, sino también la de muchas otras personas. La confianza del público había sido profundamente traicionada. Ahora, Corey se enfrentaba a las inevitables consecuencias, como concluyó el fiscal. Se debía hacer justicia. No había lugar para la indulgencia. El abogado defensor de Corey permanecía en silencio, sin argumentos que pudieran influir en el veredicto. Todos los intentos de mitigar su responsabilidad habían resultado inútiles. En su momento, habían intentado presentar a Corey como una víctima, coaccionado por su padre para entrar en una red de engaños. Pero las pruebas de la acusación habían desmontado por completo esa versión. Corey Harrison no era un mero espectador pasivo. Era plenamente consciente y participaba activamente en las actividades ilegales que se llevaban a cabo en la casa de empeños de su familia. Toda la sala esperaba ahora a que hablara. La sala quedó en completo silencio cuando llegó el turno de Corey. Su abogado defensor le susurró algo brevemente, y Corey dio un paso al frente. Su rostro estaba solemne, sus ojos apagados, con una voz apenas audible. Corey comenzó: «Lamento profundamente mis actos. Nunca quise hacer daño a nadie, pero entiendo las consecuencias de mis actos», continuó con la voz ligeramente temblorosa. «Ojalá pudiera deshacer el daño causado, pero sé que no puedo. No tengo excusas para mi comportamiento. Asumo toda la responsabilidad por mi papel en estos delitos», dijo Corey con la voz entrecortada. «He decepcionado a mi familia. He hecho daño a mis fans y he traicionado a todos los que alguna vez creyeron en mí». Hizo una pausa antes de concluir. «He decepcionado a mi padre y viviré con ese remordimiento el resto de mi vida. Imploro clemencia, pero entiendo que se debe hacer justicia». La sala del tribunal permaneció en completo silencio. Las palabras de Corey parecían flotar en el aire. Pero, ¿cambiaría algo su arrepentimiento? La pregunta seguía en el aire. ¿Podría esa disculpa borrar la profunda traición que había causado? Como hijo del fundador de un imperio de reality shows, ¿tenía Corey alguna posibilidad de redimirse? La respuesta parecía poco probable. La jueza, que había seguido de cerca todo el juicio, finalmente habló. Había escuchado atentamente las declaraciones de ambas partes. Con una actitud tranquila pero inequívocamente severa, comenzó a dictar sentencia. Corey Harrison, dijo, ha sido declarado culpable de participar en una red criminal organizada. Sus acciones, y las de su familia, han causado un grave perjuicio a muchas personas. Con voz firme, la confianza del público se ha visto irremediablemente quebrantada. Hizo una pausa para que los presentes asimilaran cada palabra. Te presentas ante este tribunal como participante activo en actividades delictivas para tu beneficio personal. Continuó sin vacilar. No puede haber clemencia en este caso, ya que la gravedad de tu conducta es incalificable. Sus ojos se clavaron en Corey. Has mostrado un desprecio total por la ley. En cuanto a la reputación que una vez tuviste, dijo la jueza con voz firme, no puedo pasar por alto los delitos que has cometido. Tras un momento de silencio, procedió a dictar sentencia. Dada la gravedad de sus delitos y el daño que ha causado, le condeno a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Las palabras resonaron como un trueno en la sala del tribunal. Corey Harrison, la estrella de Pawn Stars, antaño conocido por su humor y su encanto, se enfrentaba ahora al más duro de los juicios. Se acabaron los focos, se acabaron los aplausos, solo le quedaban los barrotes y el arrepentimiento. Ese momento cerró de golpe cualquier posibilidad de redención a través de la libertad. El destino de Corey estaba ahora sellado por las mismas decisiones de las que una vez se enorgullecía. Mientras la jueza dictaba la sentencia, los familiares de Corey, algunos presentes en la sala, solo podían intercambiar miradas atónitas. Rick Harrison, que había construido el imperio de las casas de empeño desde la nada, ahora lo veía desmoronarse ante sus ojos. El peso del momento se cernía sobre todos. No había palabras para describirlo. La familia Harrison, que en su día fue símbolo de resiliencia y éxito, se enfrentaba ahora a una tragedia irreparable. Los medios de comunicación, que antes adoraban a los Harrison, ahora tenían una historia completamente diferente que contar. La caída de Corey Harrison, de estrella de reality show a criminal convicto,
fue uno de los giros más dramáticos de la historia de la televisión estadounidense. Los fans que habían visto crecer a Corey en cada episodio ahora luchaban por aceptar la verdad. No podían conciliar la imagen del joven alegre e ingenioso con el criminal esposado en la mesa de los acusados. A medida que la sala del tribunal se vaciaba lentamente, la amarga realidad se imponía. Era el fin de una era. La familia Harrison, que en su día fue símbolo del sueño americano, se había convertido en emblema del escándalo y el crimen. Corey Harrison, que estaba a punto de heredar un imperio, pasaría ahora el resto de su vida entre rejas. Fue una dura advertencia sobre el precio de buscar el poder por la vía de la corrupción. La sentencia de Corey no solo supuso el final de un hombre, sino también un punto de inflexión en la saga familiar. La querida serie, que en su día ensalzaba el trabajo duro y la inteligencia empresarial, se encontraba ahora en el centro de un caso penal de ámbito nacional. Los focos se apagaron, dejando solo el eco de la infamia. La detención y condena de Corey supusieron un golpe devastador para la imagen pública de los Harrison. Una reputación cuidadosamente construida a lo largo de los años se derrumbó en cuestión de semanas. Las repercusiones del juicio se extendieron más allá del ámbito legal. Golpearon en el corazón de quienes se habían identificado con el programa. Los fans que antes veían a Rick y Corey como encarnaciones de los valores familiares, la resiliencia y la honestidad, se quedaron con la desilusión. Tuvieron que lidiar con la realidad de que las personas a las que admiraban ocultaban verdades tan oscuras. La percepción que el público tenía de la familia Harrison cambió para siempre. El ingenio y el encanto de Corey, que antes eran sus rasgos distintivos, ahora estaban mancillados por la realidad de su papel en una sofisticada organización criminal. Ya no era el tipo divertido detrás del mostrador, contando chistes y haciendo tratos. Ahora era un símbolo de traición y colapso. El hombre que una vez hizo reír al público cada semana se había convertido en una severa advertencia sobre la corrupción del poder. Sus acciones ayudaron a desmantelar el imperio que Rick Harrison había construido durante toda su vida. Las consecuencias para Rick Harrison fueron aún más profundas. No solo era el fundador, sino el rostro de Pawn Stars. Rick había guiado a los espectadores a través de viajes llenos de valor, historia y conocimientos, convirtiendo una casa de empeños en un fenómeno cultural que hizo que su familia fuera querida y famosa. Pero ahora ese legado se había visto gravemente sacudido. Rick, el padre devoto y el hombre de negocios inteligente, se enfrentaba a una cruda realidad. Su propio hijo, en quien había depositado una confianza inquebrantable, lo había llevado todo al límite. Rick Harrison había perdido mucho, no solo su reputación, sino también su legado. Había sido un modelo a seguir para los emprendedores que partían de cero, un símbolo de ambición y autenticidad. La casa de empeños no era solo un negocio, era un lugar donde se creaban recuerdos y se unía a la familia a través de generaciones, de padres a hijos. Todo quedó plasmado en la pantalla. Pero ahora, esa pantalla ya no transmitía risas, solo transmitía el eco de una tragedia, donde la confianza había sido traicionada y los ideales destrozados por la codicia y las malas decisiones. Ahora, su familia se encontraba en el centro de uno de los escándalos más impactantes de los últimos tiempos. El público se preguntaba, ¿cuánto sabía Rick Harrison sobre la implicación de su hijo? ¿Realmente no sabía nada o era cómplice con su silencio? Durante años se habían desarrollado actividades ilegales bajo sus narices. ¿Cómo no había sospechado nada? A medida que avanzaban la investigación y el juicio, Rick mantuvo un silencio estoico, absteniéndose de defender a su hijo. La presión para hablar era enorme, pero Rick comprendía la gravedad de la situación. Una palabra equivocada podría destruir lo poco que quedaba de su reputación personal. La investigación del FBI proyectó una sombra oscura sobre toda la familia Harrison. Cualquier intento de restar importancia al papel de Corey corría el riesgo de ser visto como un encubrimiento, lo que dañaría aún más la ya tambaleante credibilidad de Rick. Sin embargo, incluso en su silencio, no pudo escapar al escrutinio de los medios de comunicación. Artículos, análisis y comentarios se cebaban sin piedad con Rick, que en otro tiempo había sido un pilar de la confianza pública. Bajo el peso de las actividades delictivas sacadas a la luz, la imagen de la familia
que antes era sinónimo de integridad, se derrumbó. Lo que parecía indestructible quedó aplastado por el peso de la verdad. Lo peor de todo era que el público ya no creía en la inocencia de Rick. El daño no era solo reputacional, sino también económico. El negocio que una vez fue próspero, el corazón de Pawn Stars, ahora se enfrentaba a la amenaza del colapso. El programa, que alguna vez fue uno de los más vistos, se había convertido en un recuerdo empañado. Las revelaciones del FBI despojaron a los espectadores de la admiración que alguna vez sintieron, ya que ya no podían separar el cautivador mundo de las antigüedades en la pantalla de la delincuencia organizada de la vida real. La confianza se hizo añicos, poniendo en peligro la sostenibilidad de la marca Harrison. Nadie quería apoyar un negocio manchado por la infamia criminal. La casa de empeños, símbolo de la empresa familiar estadounidense, se encontraba ahora bajo un intenso escrutinio público. Los clientes que antes la visitaban con entusiasmo ahora dudaban en entrar en el local televisado. Se acumularon los problemas legales, desde investigaciones financieras hasta la amenaza inminente de demandas civiles. Nadie sabía con certeza si los Harrison podrían conservar la propiedad o se verían obligados a vender para cubrir los gastos legales. La posible indemnización a las víctimas o las responsabilidades derivadas de los delitos de Corey pendían sobre sus cabezas. La situación dejaba a todos enfrentándose a un futuro incierto. Para la familia inmediata de Corey, las consecuencias fueron igualmente devastadoras. El impacto emocional del juicio fue un shock que les costó superar. Su esposa, que lo apoyó durante todo el proceso, se enfrentaba ahora a la dolorosa realidad de que su marido pasaría el resto de su vida en prisión. No solo había perdido a su compañero, sino que se veía empujada a un protagonismo no deseado. Los hijos de Corey, demasiado pequeños para comprender plenamente la situación, crecerían a la sombra de un nombre que ahora era sinónimo de delito. La familia, que antes era un ejemplo de unidad, se enfrentaba ahora a una silenciosa desintegración y a un profundo dolor. La imagen familiar, que antes era admirada por el público, ahora yacía destrozada bajo el peso de la verdad. En los días y semanas posteriores al juicio, los medios de comunicación continuaron indagando en cada detalle. Programas de televisión, podcasts, artículos en línea y programas de entrevistas aprovecharon la oportunidad para analizar la saga. Discutieron los cargos, las impactantes pruebas y el impacto psicológico en la familia. La historia ya no se limitaba a la sala del tribunal, se había extendido a la cultura popular. Pawn Stars no fue el único afectado. Se vio arrastrado por la reputación de quienes lo construyeron. El futuro de la familia Harrison sigue siendo una gran incógnita. Rick, que en su día fue el rostro del espíritu emprendedor y la tradición estadounidense, ahora debe encontrar la manera de salvar lo que queda. Se enfrenta a una tarea casi imposible: restaurar una reputación destrozada. El negocio podría cerrar, los activos podrían venderse, pero lo más difícil es recuperar la confianza. Mientras tanto, Corey pasará el resto de su vida entre rejas. Para Rick y el resto de la familia, lo que les espera es solo el principio. El daño emocional, financiero y a su reputación perdurará mucho después de que termine el juicio. Cuando se calmaron las aguas y la familia Harrison empezó a aceptar la sentencia de Corey, el mundo se volvió para reflexionar sobre el auge y la caída del imperio Harrison. Desde sus humildes comienzos, alcanzaron la fama y la fortuna, una inspiradora historia del sueño americano. Pero detrás de los focos y las cámaras se escondía una realidad diferente. La actividad delictiva acechaba bajo la superficie, socavando silenciosamente todo. Cuando se reveló la verdad, el imperio aparentemente inquebrantable se derrumbó en un instante. La historia de Corey Harrison sirve de advertencia. La fama y la fortuna, si no se controlan, pueden ser un arma de doble filo. Las consecuencias de vivir al margen de la ley nunca son evitables. La reacción del público ante la caída de Corey Harrison y el imperio de su familia fue una tormenta mediática. Durante años, Pawn Stars había sido un elemento fijo en la vida de entretenimiento de millones de familias. Los fans siguieron el viaje de los Harrison por el mundo de las antigüedades, los negocios y las extrañas historias que se escondían detrás de cada objeto. Rick y Corey se convirtieron en personajes de televisión familiares, cercanos y queridos. Pero las impactantes revelaciones del caso
destrozaron esa imagen. Los espectadores se sintieron traicionados por las personas en las que habían confiado, y muchos aún no han superado la pérdida. La reacción inicial fue de conmoción y profunda incredulidad. Los fans más fieles no podían creer que Corey, que les había hecho reír con su ingenio y simpatía, pudiera estar involucrado en el blanqueo de dinero y la trata de personas. Los foros y las redes sociales se inundaron de comentarios de conmoción, decepción y confusión. Muchos se preguntaban si se había malinterpretado algo o si Corey había sido víctima de una conspiración. Algunos mantuvieron la esperanza de que las cosas se aclararan, de que hubiera un giro inesperado. Pero a medida que seguían apareciendo pruebas, incluso los más fieles comenzaron a perder la fe. Otro sector del público se mostró implacable. Para ellos, la revelación de que Corey había estado involucrado en una red criminal era una traición flagrante. Estaban indignados, no solo por el delito, sino por el afecto y la admiración que le habían profesado. Quienes habían admirado su perspicacia para los negocios, ahora lo denunciaban como un manipulador. Cuando salieron a la luz los detalles de su tráfico de personas, un delito que se cebaba en los más vulnerables, la indignación alcanzó su punto álgido. Internet se inundó de condenas tanto de espectadores como de fans de toda la vida. Lo que antes era una creencia firme, ahora era una lacra. El frenesí mediático que rodeó el juicio y sus consecuencias convirtió un programa de telerrealidad desenfadado en un símbolo de corrupción y escándalo. Pawn Stars, que antes era un programa destinado al entretenimiento, se convirtió en sinónimo de crimen organizado. El público comenzó a cuestionar todo lo que veía en pantalla. ¿Cuánto era real? ¿Cuánto estaba preparado para las cámaras? Los Harrison, que antes eran admirados por su sinceridad y sencillez, ahora eran vistos con recelo. Y fue una ruptura que sería difícil de reparar en un programa que había sido tan querido. No solo el público, sino también los expertos y los medios de comunicación se apresuraron a expresar su opinión. Los analistas de la cultura pop y los expertos de la industria del entretenimiento expresaron su profunda decepción. ¿Cómo podía un programa con tanta influencia como Pawn Stars ocultar una realidad tan oscura? Los críticos dijeron que el programa glorificaba deliberadamente el sector de las casas de empeño, evitando mostrar su lado oscuro. La familia Harrison se había construido como una familia de padres e hijos devotos, pero detrás de ella podía haber un sistema que explotaba y se lucraba con personas vulnerables. La diferencia entre la imagen que se veía en televisión y la realidad es lo que más dolió al público. El programa se centraba en la emoción de encontrar objetos raros, las divertidas negociaciones y los clientes extravagantes. Pero ahora, todo eso se ve eclipsado por la cruda realidad. Detrás de la famosa puerta de la casa de empeños se esconde una red de crimen organizado. Pawn Stars fue en su día el sueño americano, un negocio familiar de éxito, una historia inspiradora. Ahora es una advertencia sobre el lado oscuro de la fama, los reality shows y la confianza del público. Y, independientemente de si el programa continúa o no, su imagen ha cambiado para siempre para el público de todo el mundo. Para algunos críticos, el escándalo puso al descubierto el lado más feo de los reality shows, donde la búsqueda de la fama y la fortuna a veces puede llevar a comportamientos poco éticos, incluso delictivos. Las actividades delictivas descubiertas dentro del imperio de la familia Harrison también provocaron un debate más amplio sobre la conexión entre los reality shows y los delitos de la vida real. Muchos espectadores comenzaron a cuestionar el papel que desempeñan los productores de la cadena y los creadores del programa en la configuración de la imagen pública de las estrellas de los reality shows. Fueron cómplices en la construcción de la marca Harrison sin examinar adecuadamente sus prácticas comerciales. El éxito de Pawn Stars cegó a la cadena ante las posibles señales de alerta de las actividades ilegales de Harrison. Algunos críticos afirman que la industria del entretenimiento, en su búsqueda de audiencia y beneficios, no ha investigado la verdad que se esconde tras su imagen pública, permitiendo que las estrellas prosperen bajo los focos mientras se dedican a actividades delictivas entre bastidores. Para la familia Harrison, la reacción del público fue inmediata e intensa. Las consecuencias fueron más allá de la pérdida de su programa de televisión
o de su reputación pública, y se extendieron a la vida personal de los implicados. Rick Harrison, que en su día fue una figura muy querida en Pawn Stars, se encontró ahora en el punto de mira del escrutinio público. Los fans que antes lo admiraban por su perspicacia empresarial y su liderazgo, ahora cuestionaban su integridad. ¿Qué sabía Rick sobre la implicación de su hijo en actividades delictivas? ¿Era cómplice o desconocía el lado oscuro del negocio familiar? Estas preguntas cobran gran importancia, y la falta de respuestas no hace más que aumentar la desconfianza del público hacia la familia Harrison. Rick permaneció en silencio durante gran parte del escándalo, pero su silencio no sirvió para frenar la oleada de críticas públicas. Rick, el patriarca de la familia, era a menudo considerado el referente moral del negocio en torno al cual había construido su imperio de casas de empeño. Muchos pensaban que debería haber sabido de las actividades delictivas que se llevaban a cabo bajo su techo. Aunque Rick no fue acusado de asociación ilícita, su imagen pública quedó mancillada para siempre por su implicación en los delitos de su hijo. En última instancia, el escándalo de la familia Harrison no es solo un acontecimiento impactante en la industria del entretenimiento, sino también una gran lección sobre la responsabilidad personal y comunitaria en el mundo de los reality shows. Las preguntas sobre la implicación de las estrellas de televisión y la transparencia en la industria del entretenimiento se debatirán durante mucho tiempo. Ahora más que nunca, debemos tener claro lo que ocurre detrás de las cámaras y garantizar que quienes tienen una gran influencia en el público rindan cuentas de sus actos. Si te importa la justicia y quieres que esta historia llegue a más gente, dale a me gusta y comparte